Yo quisiera comenzar este mensaje haciéndote 3 preguntas. Número 1, ¿cuál es una meta importante en tu vida? Número 2, ¿qué cosas te pudieran aguantar o impedir que puedas alcanzar esa meta? Y número 3, ¿qué recursos necesitas para poder alcanzar esa meta? Los jóvenes tuvimos un retiro allá en Lake Placid, Florida. Y a nosotros, a mi esposa y a mí, se nos dio el privilegio de poder compartir un mensaje en una de las sesiones del retiro con los jóvenes. Y el mensaje tenía por título, What's Holding You Back? ¿O qué te está aguantando? Y básicamente se trataba basado en estas 3 preguntas que yo le acabo de hacer a ustedes y a estos hermanos que contestaron. Entonces yo quisiera presentarles una foto, enseñarles una foto que mi esposo y yo buscamos una manera de ilustrar el mensaje que tratábamos de presentarle a los jóvenes. Entonces lo que hicimos fue que nos conseguimos un harness y un par de bungee cord, no sé cómo se le dice en español, pero unos cordones. Entonces escogimos a un joven aquí con el harness, 4 jóvenes acá que estaban aguantándolo, y este joven, la meta de este joven era llegar a este hermano que está aquí, que es el pastor de jóvenes de la otra iglesia a la cual nos unimos, y él representaba una vida de santidad o una vida piadosa. Este joven estaba ilustrando el hecho de que él estaba tratando de alcanzar esa vida de santidad o esa vida piadosa, pero entonces estos 4 jóvenes, cada uno de ellos representaba una categoría, que la vamos a ver más adelante, de cosas que te aguantan o te impiden llegar a esa meta. Y eso fue lo que pudimos presentarle a los jóvenes allá en el retiro, y eso es lo que quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. Por eso el mensaje de esta mañana, el título se llama Tu meta más importante. Entonces, con este mensaje a mí me gustaría contestar esas 3 preguntas que yo las acabo de dar y están en sus notas para que sea de beneficio a usted. Yo quisiera contestar esas 3 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la meta más importante en nuestra vida? De la misma manera que nosotros u otras personas nos establecen metas, Dios nos estableció una meta para nosotros, la más importante de todas. Y esa meta la podemos encontrar en el pasaje que nos leyeron los jóvenes hace unos minutos atrás, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Miren cómo dice Pedro. Pedro dice en el verso 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente para aquellos que quieran conocer cuál es la versión que estamos usando. Él dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, ¿cuál es la meta que encontramos aquí? Si usted mira el verso, dice, llevar una vida de rectitud y que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, en otras palabras, la meta es, y ahí pueden escribir en sus notas, la meta es escapar de la corrupción del mundo, viviendo una vida santa, siendo partícipe de la naturaleza divina. Dígale a la persona que está a su lado, Dios me dio una meta. Y es de escapar de la corrupción del mundo, viviendo una vida santa. Esa es la meta. Ya nos podemos ir a la casa, ¿verdad?
¿O quieren escuchar más? Más, ok. Vamos a ver entonces. En otras palabras, como hijos de Dios, nuestra meta cada día es alcanzar a vivir una vida de santidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es santidad? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué es santidad? Miren, muchos piensan que santidad o ser santo es llevar una vida sin pecado. Una vida perfecta, una vida sin cometer errores. Pero la realidad es que ser santo no significa eso. Ser santo no significa que usted no va a pecar. El ser santo no significa que usted no va a cometer errores. El ser santo no significa que usted va a ser perfecto. La palabra santo, en el idioma original de la Biblia, en este caso en el griego, significa apartado. Es decir, apartado para Dios. Es como cuando usted va a un lugar y tienen un evento, una actividad o una fiesta o algo, y usted pasa por la mesa de la comida. Entonces, usted llega a la mesa en donde están todos los postres. Todo tipo de postres. Y ahí usted puede encontrar flan, cheesecake de queso. No lo cogieron. Apple pie de manzana, pastel de chocolate, apple blueberry pie, brownies, de todo. Y usted viene con su platito así, y usted empieza y usted dice, yo voy a coger uno de este, y yo voy a coger uno de este, voy a coger este otro. Tremenda diabetes que se va a meter si hace eso. Es cuando usted escoge, usted separa alguno de esos para usted. Asimismo es el santo. En otras palabras, la diferencia es que Dios no nos vio a nosotros como postres deliciosos a escoger, sino que nos vio como pecadores que todos merecíamos la condenación. Pero Él llegó, por su amor y por su gracia, Él nos miró y Él dijo, yo voy a escoger este grupo para mí y yo los voy a salvar y yo los voy a purificar y yo los voy a santificar y yo los voy a limpiar porque estos son míos. Y los voy a equipar para que vivan una vida santa delante de mí. Eso es ser santo. A este grupo de personas que Dios apartó para sí, les llamó iglesia. El griego eclesia significa llamado fuera de. En otras palabras, esto es un grupo de personas que fueron llamados fuera del mundo y apartados para Dios. Eso es la iglesia. Esos son los santos. Por eso es que en la Biblia, en algunas partes, se le llama la congregación de los santos. Porque son aquellos que son apartados para Dios. El apóstol Pedro nos está diciendo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha dado grandes y preciosas promesas, y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo y vivan una vida de rectitud. Santidad. Esa es la meta. Me encanta como lo define el autor J.C. Ryle en su libro titulado Holiness, o Santidad en español. Él dice lo siguiente, él dice, la santidad no es más que el hábito de ponerse de acuerdo con la mente de Dios, odiando lo que Él odia, amando lo que Él ama, midiendo todo en este mundo de acuerdo con su estándar. ¡Wow! ¿Cuánta falta hace eso hoy? Hace falta hoy que los hijos de Dios piensen igual que Dios, que odien lo que Dios odia, que amen lo que Dios ama y que evalúen todo en este mundo de acuerdo con su estándar. Eso, mi hermano, es una tarea sumamente difícil. No sé si usted se ha dado cuenta.
especialmente en estos tiempos con todas las cosas que están sucediendo. Es una tarea difícil en el sentido de que si evaluamos todo y medimos todo en este mundo de acuerdo con el estándar de Dios, ¿usted sabe cuántas cosas vamos a tener que desechar de este mundo? Porque este es un mundo que está totalmente corrupto, que no vive bajo los estándares de Dios. Entonces, si tú te pones a evaluar, no, esto no, no, esto no, esto no, entonces te quedas sin nada porque el mundo no te puede ofrecer nada que pueda ser bajo el estándar de Dios. Pero para nosotros, la santidad es pensar, actuar y vivir de acuerdo con el estándar santo y perfecto de Dios. Ese es nuestro reto, esa es nuestra meta. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué cosas entonces nos pueden impedir alcanzar la meta de vivir en santidad? Bueno, existen un montón de cosas que nos pueden impedir alcanzar la meta de vivir en santidad. Mientras mi esposa y yo preparábamos este mensaje para los jóvenes allá en el retiro, escogimos 4 categorías, que fue lo que ustedes vieron en la foto. Ustedes vieron 4 jóvenes que estaban aguantando al otro joven y cada uno de ellos representan 4 categorías de cosas que nos pueden impedir alcanzar esa santidad. Entonces yo quisiera comenzar con la primera. Una de estas presentaba la categoría de sentimientos de incapacidad. Quizás tú te sientes incapaz de vivir una vida santa delante de Dios. No sé si usted se ha sentido así en algún momento. Ya sea porque o tú mismo te lo dices, u otras personas te lo dicen. Quizás tú te sientes que no tienes las habilidades o las capacidades para poder vivir una vida santa delante de Dios. Pero tú sabías que hay muchos personajes en la Biblia que se sintieron igual. Tomemos por ejemplo el ejemplo de Moisés. Moisés, el gran Moisés, libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Él se sintió incapaz. De hecho, en el libro del Éxodo podemos encontrar 3 argumentos que Moisés le dio a Dios para dejarle saber que él no era capaz de hacer la tarea. El primero que él le dijo, es que yo no soy nadie. En Éxodo capítulo 3, versos 11 al 15, o mejor dicho, en el Éxodo 3, cuando usted comienza a leer, Dios llama a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, ven acá, necesito que tú vayas a donde el faraón allá en Egipto y le digas al faraón que deje ir a mi pueblo de la esclavitud y sácalos de Egipto. Dice en el verso 11 que Moisés protestó y dijo, ¿y quién soy yo para presentarme delante del faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios le contestó, pero tranquilo, voy a estar contigo. Pero él le dio esa excusa. Y más adelante le dice, pero entonces, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y dijo también Dios a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Moisés le dice, pero es que yo no soy nadie para ir allá. Dios le dice, es que no se trata de ti. Se trata de mí. No se trata de quien tú seas. Se trata del que vive en ti. Se trata del que va contigo. Mi hermano, quizás muchos a tu alrededor pensarán que tú no eres capaz de ser santo. O quizás tú mismo piensas eso de ti, pero es que, una vez más, no se trata de ti. Se trata de aquel que es poderoso y que vive en ti.
El segundo argumento que le da Moisés, no, pero es que, mira, no me van a creer. Está bien, yo voy y le digo lo que tú me acabas de decir, pero es que no me van a creer. En el capítulo 4 del Éxodo, versos 1 al 8, él le dice, ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Pues Moisés, Dios vino y le dijo a Moisés, mira Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara de pastor, tírala al suelo. La tira al suelo, se convierte en serpiente. Agárrala por la cola, la agarra por la cola, se vuelve a convertir en vara. Le dice, mete la mano en tu manto. La metió, sácala. Cuando la sacó, tenía lepra. Métela otra vez. Cuando la metió, sácala. Cuando la sacó otra vez, completamente sana. Dios le dice, no te preocupes, que yo voy a hacer un par de milagritos delante del faraón y ellos van a creer. Tranquilo. No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Él puede hacer a través de ti. Entonces, si la gente no te cree cuando tú dices que estás tratando de vivir en santidad, te creerán entonces cuando ellos vean los milagros de Dios en tu vida. Cuando ellos vean tu vida de integridad, cuando ellos vean tu vida transformada, que antes eras de una forma, ahora eres totalmente, es un milagro. Eso es un milagro. Una vida transformada es un milagro. Cuando ellos vean la obra de Dios en tu vida, van a creer. Porque una vez más, no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Dios pueda hacer en ti. Luego de eso, en Éxodo 4, verso 10, Moisés le dice a Dios que él no es muy bueno hablando. Le dice, no, es que yo no soy bueno hablando, yo no sé cuál es el problema que tenía, pero él dice, no, es que yo no sé qué decir, mis habilidades al hablar no son buenas. Él le dijo, tranquilo, que yo voy a estar contigo, ven acá, ¿quién fue el que te creó a ti? ¿Quién fue el que te dio la habilidad para hablar? No fui yo. Yo voy a estar contigo, no te preocupes. ¿De qué manera tú te sientes incapaz de vivir una vida santa? Si te sientes incapaz de vivir una vida santa, recuerda, no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios pueda hacer en ti. La segunda categoría que quisiéramos que veamos es prioridades. ¿Cómo definimos lo que es una prioridad? Bueno, si usted busca en Google, una prioridad es una cosa o persona que se considera más importante que otra. Sencillo. En nuestra vida nosotros tenemos cosas, personas, eventos que consideramos más importantes que otras. Y note que no estamos diciendo que las demás no son importantes, sino que estas se consideran más importantes. Eso son prioridades, eso es lo que llamamos nuestra lista de prioridades. El problema es que en esa lista de prioridades, vivir una vida de santidad muchas veces no está incluido. En ocasiones consideramos otras cosas más importantes que el hecho de seguir a Jesús y vivir en santidad. Y esa es la realidad. Tomemos, por ejemplo, el hombre rico que se nos relata la historia en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18. En esta historia, dice la Biblia que llega un hombre donde Jesús, un hombre religioso, quizás una persona prominente, una persona rica, ¿no? De muchas posesiones. Dice la Biblia que llega corriendo donde Jesús y se le postra al frente y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús lo mira y le dice, bueno, tú te sabes los mandamientos. No robarás, no mentirás, no adulterarás, honra a tu padre y tu madre, no codiciarás. Él le dice, Señor, no te preocupes, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Wow, ese hombre es una vida santa, ¿verdad? Jesús le dice, bueno, está bien, eso está bueno, pero te falta una cosa.
Él le dice, vende todo lo que tienes, compártelo con los pobres y ven y sígueme. Dice la Biblia que el hombre se fue, le dio la espalda a Jesús y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué prioridades hay en tu vida que te impiden seguir a Jesús y vivir una vida santa? Al igual que este hombre, ¿son tus posesiones tu máxima prioridad? O quizás digamos no las posesiones. ¿Qué tal el trabajo? Mi hermano, hay mucha gente que se mete en 6, 7 días, 10, 12 horas al día trabajando. Para ellos el trabajo es la máxima prioridad. Y está bien porque tenemos que proveer para nuestra familia. La Biblia dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo, ¿sí o no? Pero el problema es cuando eso se vuelve la prioridad. Entonces no hay espacio para seguir a Jesús, no hay tiempo para leer su palabra, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para pasar tiempo con los hermanos creyentes, porque el trabajo se vuelve una prioridad. Y de la misma manera que están los estudios. Muchas veces con los estudios los hacemos prioridad. No hay espacio para pasar el tiempo con Dios, por causa de que tengo muchas tareas que hacer. En el caso de los jóvenes, muchos de estos jóvenes tienen muchas actividades extracurriculares que se vuelven prioridad. Y mi hermano, no me malinterpreten, no estoy criticando ni estamos condenando eso, pero cuando eso se vuelve una prioridad y dejamos a Jesús y su palabra a un lado, entonces ya vemos cómo está nuestra lista de prioridades. Los familiares, los amigos se vuelven prioridad. Tiempo de recreación y entretenimiento. Mi hermano, ¿cuántas personas no se pasan horas largas metidas en las redes sociales simplemente viendo videos? Pero no hay tiempo para estudiar la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para hacer cosas que puedan ayudarte en tu relación con Dios. La serie de Netflix, la película aquella. Y una vez más, nada de eso estamos condenando, pero cuando eso se vuelve una prioridad en tu vida, ahí es donde entra el problema. La historia de este hombre rico nos enseña que la santidad no se puede alcanzar a menos que sigamos a Jesús. No podemos hacerlo solo. Por eso fue que él le dijo, mira, vende todo lo que tienes, salte de eso que está siendo prioridad tuya y ven y sígueme. Y él simplemente dio la espalda y se fue. No quiso hacerlo. Sin Jesús no podemos alcanzar el estándar santo de Dios. Porque aunque según este hombre, él había cumplido con todos los mandamientos, pero aún así Jesús le dijo, no. Reorganiza tus prioridades y ponme a mí primero. Para este hombre, su máxima prioridad eran sus posesiones en lugar de vivir una vida de santidad siguiendo a Jesús. ¿Cuál es tu máxima prioridad en la vida? Porque dependiendo cuál sea, esto te puede impedir a vivir una vida de santidad siguiendo a Jesús. La tercera categoría que presentamos es falta de conocimiento de Jesús. En el capítulo 4 del libro de Juan, vemos una historia que Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Quizás muchos de ustedes la conocen, pero para que podamos ver qué fue lo que sucedió aquí, quiero que vayan un momentito conmigo a Juan capítulo 4. Una mujer samaritana. Dice en el capítulo 4 de Juan, verso 1, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Luego le dice en el 3, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Ese detalle es bien importante. ¿Por qué? Porque el camino de Judea a Galilea tenía que cruzar Samaria. Pero ¿qué pasa? El problema es que los samaritanos tenían conflictos con los judíos por cuestiones sociales, históricas y todas esas cosas, y no se llevaban con los judíos. Entonces ellos preferían dar la vuelta por otro lado antes de cruzar por Samaria. Pero Juan incluye ese detalle ahí de que él tenía que pasar por ahí, porque él tenía una cita divina con una mujer. Entonces llegó a una aldea llamada
una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado de la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo una mujer samaritana. ¿Por qué tú me estás pidiendo agua para beber? O sea, número uno, yo soy samaritana. Número dos, yo soy mujer. Se supone que tú solo no estés hablando conmigo, porque esa era la costumbre. Un hombre no podía estar hablando solo con una mujer, la cultura. Ella dice, yo soy samaritana y mujer, y tú me estás hablando a mí, me estás pidiendo agua. Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, dice la mujer, usted no tiene ni una soga ni un balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿usted se cree superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo usted puede ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Ella le dice: por favor, Señor, dame entonces de esa agua, así nunca más volverá a tener sed y no tener que venir aquí a este pozo a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Ella le dice: no tengo esposo. Él le dice: es cierto. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Has tenido 5 y con el que está no es el tuyo. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: yo sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el Mesías. Y después dice más adelante que esta mujer se fue corriendo y le contaba a todo el mundo el encuentro que tuvo con el Mesías. Y que muchos creyeron por causa del testimonio de ella. Esta mujer no conocía al Mesías. Vivía una vida de pecado y quizás había sido rechazada, no solo por vivir esa vida, sino también por ser mujer y para colmo samaritana. Ella no conocía a Jesús ni a su propósito, pero en ese encuentro llegó a conocerlo y le cambió su vida totalmente. La pregunta que yo te hago es: ¿tú conoces a Jesús? ¿Has tenido tú un encuentro con Jesús al punto de comenzar una relación con Él? ¿De qué manera tú conoces a Jesús? ¿De manera intelectual o de manera racional? Porque la mujer samaritana había escuchado de Jesús. Ella lo dijo: yo sé que el Mesías viene y Él nos va a explicar todas las cosas.
Ella había escuchado de Jesús, pero no lo conocía. Si nosotros no tenemos una relación diaria con Jesús, con el propósito de conocerle más, se nos hará difícil alcanzar la meta de vivir en santidad. La cuarta categoría que quisiera compartir con ustedes es pecado. Y yo creo que esta es la raíz de todas. ¿Qué pecado hay o hubo en tu vida que te impide vivir en santidad? Porque hay personas que piensan, es que yo he pecado de manera tal que no creo que Dios me perdone. Yo he pecado de manera tal que yo no creo que yo tenga las capacidades para yo vivir una vida santa delante de Dios por la manera en que yo he pecado. Pero ¿tú sabes qué? La Biblia nos da esperanza. Tomemos el ejemplo del rey David. El rey David y esta mujer que se llama Betsabé. En 2 de Samuel, capítulo 11. No voy a leer la historia para ahorrar un poco de tiempo, pero la historia es más o menos así. Se supone que David se hubiese ido con el ejército a la guerra. Pues no, el tipo se quedó en el palacio. Lo primero. Y dice que en una tarde se levantó de la cama y se fue a la azotea del palacio a tomar aire fresco y de lejos vio a una mujer bañándose. Una mujer, dice la Biblia, que una mujer preciosa, hermosa, y la vio bañándose. Yo no sé si en aquel tiempo los baños no tenían paredes o si era que estaba en una piscina o en el lago, I don't know. La cuestión fue que él la vio. La vio, después que la vio, mandó a alguien a que averiguaran de ella. Vinieron para atrás y le dijeron, esa se llama Betsabé, esa es la esposa de Urías. Urías era uno de los soldados del ejército de David, de hecho, uno de los mejores soldados de David, el más fiel de todos. David le dice, bueno, tráemela para acá. La manda a buscar, se acuesta con ella. Y después de un tiempo, viene otro mensajero, un tiempo más tarde, varios días más tarde, y le dice, oye, ¿te acuerdas la jevita aquella con la cual estuviste el otro día? Está embarazada. O sea, no tan solo la mandó a buscar, sino que la embarazó. O la preñó, no sé cómo se dice. ¿Cuál es la expresión correcta? La primera, la embarazó. Bueno, entonces el hombre dice, bueno, es que esto no se ve, hay que hacer algo con esto. Él viene y llama a Urías. Y lo llama a donde él y le dice, Urías, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va? No, estamos bien, estamos allá batallando en la guerra y qué sé yo. Y mira, te voy a decir una cosa, Urías. Cógete un par de días libres, tranquilo, vete a tu casa a descansar. Vete con tu esposa, you know what I mean? Tranquilito, ve allá. Él hasta le envió regalos, tú sabes, le dio regalos. Mira, vete, dale, cógete un tiempito con tu esposa, tranquilo. Olvídate de acá, no, we got this. La cuestión fue que Urías no se fue, se quedó durmiendo a la entrada del palacio. Cuando David se da cuenta, él dice, no, espérate, que el hombre, David invita a Urías, lo invita a darse un par de tragos y lo emborracha. Y le dice, ahora vete para tu casa, tranquilo. Y con todo eso, Urías no se fue. O sea que ese plan no le salió. Después viene David y dice, bueno, yo voy a tener que hacer algo con este hombre porque no se puede, esto no puede salir a la luz. Entonces él viene, escribe una carta y se la da al general del ejército, a Joab. Y la carta instruía de que cuando fueran a la batalla, en la guerra, que pusieran a Urías al frente de la batalla para que lo mataran. Y para colmo, fue Urías el que le llevó la carta al general. O sea que Urías cargó con su sentencia de muerte. Lamentablemente, Urías pierde la vida en la batalla. Aparentemente todo bien. Pero después viene un profeta de Dios, o mejor dicho, Dios se encarga de enviarle un profeta a David y le dice, oye, tú sabes que lo que tú hiciste, Dios lo sabe. Eso es tremenda novela, oye. Mira, en una ocasión en las clases bíblicas con los jóvenes estudiamos este pasaje
y ellos lo vieron como una novela. Como de esas novelas que ustedes ven que si el rico, o sea, está la pareja rica, entonces el tipo está enamorado de la sirvienta que es pobre y toda esa cuestión, y se acuesta con el hermano de él, y un revolú así de lo que ustedes ven en la televisión. Algo así. Bueno, la Biblia tiene novelas. La Biblia tiene novelas y esta es una de ellas. Al punto que las muchachas en las clases, las jóvenes decían, ¿he did what? ¿Que él hizo qué? Por la atrocidad que hizo David en esta historia. Después que el profeta confrontó a David por tal pecado, cualquiera diría que David no iba a tener perdón de Dios. Sin embargo, el Salmo 51, que el mismo David escribió, nos demuestra que si nos arrepentimos y venimos a Dios con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Entonces yo te pregunto, ¿qué pecado hubo o hay en tu vida que te hace sentir que no tienes el perdón de Dios y por ende no puedes o te impide vivir una vida de santidad? Porque ese pecado, dice la Biblia, tú lo puedes traer a donde Dios y Él te perdona, y Él te capacita, y Él te limpia, y Él te salva, y Él te purifica para que tú puedas libremente vivir una vida en santidad delante de Él. Entonces, para pasar a la otra pregunta, ¿qué recursos entonces nos provee Dios para alcanzar la meta de vivir en santidad? Volvamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1. Una vez más en los versos 3 y 4. Él dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dice Pedro que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos mediante su divino poder. Todo. Alguien decía, ¿qué incluye todo? Todo. ¿Y qué excluye todo? Nada. ¿Lo cogieron? ¿Qué incluye todo? Todo. ¿Y qué excluye todo? Nada. Entonces, Pedro dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. Y la lista de recursos que Dios nos da para la santidad es larga, pero déjenme simplemente compartir solamente algunos. El primero que yo pudiera compartir con ustedes, que Dios nos provee salvación por medio de la fe. Lo primero que Dios nos provee para alcanzar una vida de santidad es la salvación. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? Bueno, mucho. Déjenme explicarle. O sea, acabamos de aprender que el ser santo significa ser separados para Dios, ¿verdad que sí? Entonces, la salvación se trata de que existe un grupo de personas, como explicamos hace unos minutos atrás, las cuales, en este caso, la humanidad entera, que por causa de su pecado están destinados a una condenación en el infierno. Entonces, lo que Dios hace es que Él hace un llamado y Él escoge a aquellos a los cuales Él ha separado para que se arrepientan y Él salvarlos. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Dice Pablo, toda la esperanza, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Para qué fue que nos llamó y nos escogió? Para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, en otras palabras, si Dios nos salvó, fue porque Él quiso, por su amor.
antes de que nosotros hubiéramos hecho nada o tomado alguna decisión, ya Dios nos había escogido. Dios nos provee salvación no solo para que nos libremos del infierno, sino para que seamos santos. En Efesios capítulo 2, versos 8 al 10 dice, porque por gracia que habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no es por obras que podamos hacer, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, santidad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire, Dios no solamente nos salvó de la condenación eterna, Él nos salvó de nuestro pecado. ¿Usted se acuerda la historia del nacimiento de Jesús? Cuando está esta mujer llamada, o esta joven llamada María, y de repente el ángel Gabriel se le aparece y le dice, oye, no temas, tranquila, te tengo un anuncio. Tú vas a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo tú vas a quedar embarazada. Y esa criatura que tú vas a tener, tú le vas a poner por nombre Yeshua, que significa Jehová salva. Y después le dice, le vas a poner ese nombre porque Él es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no le dijo, los va a salvar del infierno. Él le dijo, los va a salvar de sus pecados. Y más adelante, el apóstol Pablo explica que Cristo es el que nos libera del poder del pecado en nuestras vidas, en Romanos capítulo 6, para que podamos vivir una vida en santidad. Eso es lo primero que Él nos provee, salvación. Lo segundo que Él nos provee, justo detrás de eso, son las Escrituras, su palabra. Esta es la palabra de Dios. Es por su palabra que Dios nos purifica y nos santifica. Cuando Jesús estaba orando al Padre, Él solito, orando por sus discípulos, en el capítulo 17 de Juan, en el verso 17, Él dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifica a estos discípulos que tú me has dado por tu palabra. En Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, el apóstol Pablo, usando una ilustración para comunicarle algo a los esposos, dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Se dan cuenta? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En otras palabras, Pablo está diciendo que Cristo nos amó y se dio a sí mismo para santificarnos, purificándonos por el lavamiento del agua por la palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, el apóstol Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ese es otro recurso que Dios nos da, la palabra de Dios. Si no nos metemos en la palabra, ¿cómo vamos a ser santos? Lo otro que Dios nos provee es sus promesas. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, ahí donde estamos, en el verso 4, él dice, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. ¿Cuáles son sus promesas? Bueno, otra lista larga podemos mencionar, pero déjenme solamente mencionarle algunas de ellas. La primera que él nos promete es perdón de pecados. En 1 de Juan capítulo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él nos promete perdonar nuestros pecados, como mencionamos hace unos segundos.
El Salmo 51, verso 17, que mencionamos hace unos minutos, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Entonces, cuando tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado, Él te promete perdonar tus pecados. La otra promesa que Él nos da es el Espíritu Santo. El Señor le había prometido el Espíritu Santo primero al pueblo de Israel cuando les dijo el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versos 26 y 27, dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Lo ven ahí? Él dice, yo tengo que poner mi espíritu dentro de ti para que tú puedas vivir una vida en santidad. Y eso es una promesa que Él nos hace. Y luego el profeta Joel más adelante dijo que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y eso fue exactamente lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en aquel día, el día de Pentecostés. Y Jesús le había dicho a ellos que si Él se iba, Él les iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el que iba a convencer al mundo de pecado y de justicia. Dios nos santifica en el Espíritu, como le dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6:11. Él le dice, y ustedes eran así, algunos de vosotros eran así. Cuando Él dice, los idólatras, los ladrones, los borrachos, los homosexuales, toda esta gente no heredan el reino de Dios. Él dice, pero ustedes eran así. Pero fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es el Espíritu el que nos purifica. Y otra promesa que también Él nos da es sencillo, y es que Él estará contigo. Él va a estar contigo. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. A los antiguos personajes de la Biblia les dijo, no te preocupes, no temas, que yo iré contigo a donde quiera que vaya. A Josué, en capítulo 1, verso 9, Él le dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo todo el tiempo. No te preocupes. Jesús, antes de irse al cielo, le dio la gran comisión a los discípulos de ir y hacer más discípulos, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él había enseñado. Y luego les dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin. Cuando tú te comprometes a alcanzar la meta de vivir en santidad, Dios va contigo. Hasta aquí podemos ver lo que Dios nos dice, lo que nos dice el apóstol Pedro, que Dios nos ha dado. Mediante su divino poder, por el conocimiento de Él. Todo lo que necesitamos para alcanzar la meta de vivir en santidad. Entonces, sabiendo esto, ¿qué más nos dice Pedro? Ahora, ¿qué yo hago con todo esto? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a todo lo que hemos aprendido? Bueno, volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Pero esta vez en el verso 5, él dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, las que acabamos de escuchar, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. O sea, él dice, a la fe, a tu fe, añádele excelencia moral. En otras traducciones dice virtud. A la fe, añádele virtud, que en el idioma original significa excelencia moral. Esto es en esencia lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Santiago dice, ¿de qué sirve, mis hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? No vive una vida moral, no vive una vida de santidad. ¿De qué vale que tengamos fe si no tenemos acciones? Eso es lo que dice Santiago. Y después dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? O sea, si tu fe no viene acompañada de una excelencia moral, tu fe es muerta, dice Santiago. Y luego él dice, a la excelencia moral, añádele conocimiento. Nuestra excelencia moral o nuestra virtud depende de nuestro conocimiento de Dios. Pero, como mencionamos hace unos minutos atrás,
no es un conocimiento intelectual, sino uno de relación. Mire, a principios en mis primeros años de cristiano, yo me sorprendía cómo yo veía gente que sabían tanto de la Biblia, pero que no vivían una vida de santidad. Y eso a mí me chocaba. Yo decía, ¿cómo hay gente que saben tanto de la Biblia? Se la saben de tapa a tapa. Tú te puedes sentar con ellos y debatir. Ellos debaten contigo y te dicen las historias así, no, y esto pasó así, y pero ellos no vivían una vida que representaba eso. Y en mis 15 años de cristiano hasta ahora, he aprendido a través de los años que muchos de ellos, y espero que esto se vea de la cámara, muchos de ellos conocen aquí, pero no aquí. Porque tienen mucho conocimiento intelectual, mucho conocimiento académico de la Biblia o de la palabra de Dios, pero no tienen una relación con Él. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando Pedro nos está diciendo, a tu excelencia moral, a tu virtud, añádele conocimiento, significa añádele el conocimiento de Dios a través de una relación con Él. Ahí mismo en 2 de Pedro, un poco más adelante, en el capítulo 3, versos 17 y 18, dice, así que manténgase en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dice, crece en tu relación con Él. Porque podemos saber mucho y no saber nada. El conocimiento se trata de crecer en nuestra relación con Él. Y luego Él dice, ahí, al conocimiento, añádele dominio propio. ¿Qué quiere decir Él con eso? Mira, mi hermano, hay gente que saben tanto y tanto que, como acabo de decir, que no saben nada. Tenemos que tener un control propio en cuanto a la cantidad de conocimiento intelectual que adquirimos. ¿Tú sabes por qué? Porque es que, y esto lo he visto yo y en mi perspectiva, nos podemos volver tan académicos, demasiado académicos, que terminamos desviándonos de la verdad. Y los he visto. Hay gente que sabe tanto y tanto y tanto, de una manera informacional, académica, y cuando viene a ver, yo me quedo como que, ¿a este qué le pasó? ¿Y no que tú sabías de la palabra de Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvieron control propio, dominio propio? Saben tanto de filosofías y religiones y sus vidas no reflejan la verdad de Dios. Después viene el apóstol Pedro y dice, al dominio propio añádele perseverancia. Y esto es perseverar en la verdad de Dios, no importando las circunstancias. Vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por circunstancias que nos pueden desviar de la verdad de Dios o nos pueden causar que no perseveremos en nuestra relación con Él. Él dice, añádele perseverancia. A la perseverancia, dice Él, añádele sumisión a Dios. Sométete a Dios, dice Pedro. Para que tú puedas perseverar en Dios, tú tienes que someterte a Él. Entregarle tu vida a Él. A la sumisión a Dios, añádele afecto fraternal. El someternos a Dios nos hace amorosos. Al afecto fraternal, añádele amor por todos. Nuestra relación con Dios y todas estas cosas nos deben llevar a amar al prójimo. Y mira cómo Él continúa en los versos 8 al 11. Él dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, y miren este verso, este verso fue el que me paró los pelos a mí. ¿Ok? Él dice, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¡Wow! Eso a mí me dio duro. O sea,
Pedro dice, esfuérzate por comprobar. Y no es que se lo tengas que demostrar a los demás. No es eso. Él lo que está diciendo es, examina tu corazón para ver si tú eres de los que Dios ha llamado y ha elegido. La mayor tragedia que alguien puede creer es creerse que tiene una relación con Dios, creerse que es salvo y que no lo sea. Por eso es que Pedro aquí nos está exhortando. Él dice, esfuércese por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y han elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, dice él, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Examina tu corazón, dice Pedro, a ver si verdaderamente tú estás viviendo una vida en santidad. Y por ende, tú vas a comprobar si eres de los llamados y elegidos de parte de Dios. Los que Él llamó y apartó para sí. No es suficiente, mi hermano, con llamarnos cristianos. Tenemos que vivir nuestra fe. La pregunta es, ¿te estás esforzando por alcanzar esa meta? Vivir en santidad es la meta más importante en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Alcanzar la santidad debería ser la meta más importante de todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Debemos ser sal y luz en este mundo a través de una vida de santidad. Lamentablemente, inicialmente el llamado para la iglesia era apartarse del mundo, santidad. Pero lamentablemente hoy en día el llamado para la iglesia es sacar al mundo de la iglesia. ¿Qué es lo que nos debe motivar a tratar de cumplir con esa meta? Una sola palabra: arrepentimiento. Jesús cargó con nuestras culpas de pecado para que nosotros seamos santos. No para que usted se escape del infierno, aunque eso es verdad también. Pero eso no es lo más importante. Mucha gente quiere venir a Jesús porque le tienen miedo al infierno o le tienen miedo a la condenación. Y hemos enseñado que te arrepientas para que no te condenes y no te quemes en el infierno. Pero en realidad lo que tenemos que estar enseñando es que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para vivir una vida en santidad delante de Dios. Jesús cargó con esa culpa para que tú puedas ser santo. Él se hizo pecado por nosotros. El mes pasado también tuvimos un pequeño picnic con los jóvenes y sus familias. Y el día anterior estábamos preparando las cosas para el siguiente día, ¿no? Y como a mí me tocó la parrilla, ¿no? Pues yo estaba preparando un delantal que me regalaron para el Día de los Padres. Y el delantal estaba un poco estrujado, pues me puse a plancharlo un poquito, aunque yo sé que pues eso se va a ensuciar, ¿no? Pero me puse a plancharlo. Y mientras yo planchaba, yo pensaba, yo decía, el trabajo de este delantal es que cuando ponga y yo esté cocinando los hamburgers o los hot dogs, lo que sea, la grasa que salpica no me manche mi ropa, sino que el delantal que está de frente, ese delantal va a agarrar todas esas manchas y me va a proteger mi camisa y yo no me voy a manchar. Jesús es el delantal en tu vida. Cuando tú te pones el delantal de Jesús, tú no te manchas de pecado. Tú vas a aquel mundo que todo el tiempo está salpicando pecado a tu vida. Todo el tiempo está salpicando un montón de cosas que no deben de estar en tu vida y que te impiden vivir en santidad. Pero como tú tienes el delantal de Jesús puesto, Él coge todo tu pecado.
En Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, Pablo dice: no que ya yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra santidad comienza con el llamamiento de Cristo Jesús a tu vida. Cuando Dios te llama a arrepentirte de tus pecados y a poner tu fe en la muerte de Jesús y en la cruz y en su resurrección de entre los muertos, comienza tu meta de alcanzar la santidad. ¿Ya tú respondiste a ese llamado? ¿Ya aceptaste la meta? Mientras cantamos, yo quiero que medites. ¿Cuál es la meta más importante en tu vida?